En este video vamos a continuar con los operadores relacionales y también vamos a introducir los operadores lógicos y finalmente el concepto de biblioteca matemática o funciones matemáticas, el cual nos será útil para la ejercitación. Bien, volvemos entonces al problema original, que es el cálculo de la nota de promoción, y quisiera mostrarles una forma diferente de hacerlo utilizando más operadores y quizás más simple de lo que hicimos en el anterior video. Sabemos entonces que el resultado de la nota de promoción tiene siempre que ser un entero, pero cuando realizamos el cálculo obtenemos una nota que tiene decimales, por lo tanto hay que determinar si ese valor supera o no, o si está en un rango, para determinar si corresponde al entero inferior o al entero superior. Esta idea de rango la podemos trabajar gracias al uso también de otros operadores, además de los relacionales, que son los operadores lógicos. Los operadores lógicos son la AND, que está la conjunción, OR por disyunción y NOT, que es la negación. Vamos a ver cómo los utilizamos y vamos a aprovechar también para introducir otros operadores relacionales. El problema sigue siendo el mismo, cómo calculamos la nota entera, y lo que vamos a utilizar ahora es una expresión diferente a la que usamos en el video anterior. La idea es determinar si la nota decimal está o no dentro de un intervalo dado. Por ejemplo, si yo obtengo un valor que está en el intervalo menor que 6,5 y mayor o igual que 5,5, esa nota debería ser un 6. Si la nota decimal es un valor que está desde 6,5, incluido ese valor, pero menor a 7,5, en ese caso la nota debería ser un 7. Por lo tanto, yo debería definir rangos y en función de que sea verdadero o no que la nota decimal esté en el rango, podría determinar cuál es la nota entera. Veamos el primer caso, que es el que les mencioné. Tenemos un primer término, ¿sí?, en el cual tenemos una expresión que ahora analizaremos en detalle, pero en el caso que esa expresión sea verdadera, ese resultado será 1, por lo cual ese 1 multiplicado por 6 nos dará el valor 6 de la nota entera. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos por un lado algo muy similar a lo que hicimos en el anterior video, que es comparar la nota decimal con un valor, en este caso si es mayor o igual a 5,5, y por otro lado tenemos una comparación que es ahora de menor, en el caso que sea la nota menor a 6,5. Como me interesa que esto es un intervalo, es decir, que la nota esté en este intervalo, ambas expresiones deben cumplirse. Debo asegurarme que sea mayor o igual que 5,5 y menor que 6,5. Ahí es donde entra entonces el operador lógico. En este caso, este operador, que es el doble ampersand, implica que es una operación de AND, de y, de conjunción, lo cual significa que ambas expresiones a los costados tienen que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Basta que una de ellas sea falsa y el resultado de esto será falso o será 0. Entonces, de esta manera estamos codificando el caso donde la nota decimal caiga en este intervalo y de esa manera el valor que le asignemos a nota entera sea 6. Ahora, existen otros términos que vemos a continuación, los cuales nos presentan otros casos que se darán o serán verdaderos cuando la nota decimal esté en otro intervalo, el cual es diferente. Por ejemplo, a continuación analizamos el intervalo adjunto, que es de 6,5 incluible hasta menor que 7,5. Sabemos que en ese caso la nota tiene que ser 7. Nuevamente tenemos dos expresiones donde utilizamos operadores relacionales, en este caso mayor o igual, y otra donde utilizamos el menor estricto, y ambas están unidas por una operación de AND, lo cual nos obliga o nos dice que ambas tienen que ser verdaderas para obtener un valor verdadero. De esa forma entonces podemos ir definiendo cada uno de los intervalos, ¿sí?, y cuál es la nota en el cual o cuál es la nota que se otorgará en el caso que la nota decimal caiga en ese intervalo.
Podemos ver que esto es una expresión bastante larga, pero incluye también el último caso, en el cual no nos hace falta utilizar el AND, simplemente saber que si la nota es mayor o igual que 9.5, eso ya es suficiente para decir que esta nota será un 10. Una observación, fíjense que cada uno de estos términos siempre habrá uno de ellos que será verdadero, mientras el resto será falso. Y esto es porque son todos intervalos independientes, no hay solapamiento entre ellos. Bien, vamos a compilar y ejecutar este programa. Entonces vamos a correr algunos de los casos que conocíamos, por ejemplo el de mínima, 40 y 60. Fíjense que obtenemos que la nota entera es 6, ¿sí? Si luego vamos a 50 puntos y 60 de especificación algorítmica, estamos obteniendo el valor 7. Y podemos también hacer un caso más, por ejemplo el caso de 60 y 80, el cual nos llevaba a la nota 9. Por lo tanto, esta es otra forma de resolver el mismo problema en el cual hemos introducido un operador relacional, en este caso el menor, y a su vez hemos combinado dos expresiones relacionales a través de una operación lógica para definir un intervalo. Ahora bien, existen formas de resolver esto de una manera mucho más sencilla, ¿sí? Más allá de la utilización de los operadores relacionales o lógicos, y es a través de las funciones matemáticas. Vamos a ver que las funciones matemáticas es una biblioteca que nos va a proveer, ¿sí?, de capacidades para resolver problemas trigonométricos, raíz cuadrada o incluso, por ejemplo, temas de redondeo. Ustedes en el LEB van a encontrar las funciones matemáticas más comunes, o si no pueden buscar en una referencia la tabla completa de ellas. ¿Cuál es la idea? La idea es que ahora se va a introducir en nuestra cabecera una nueva inclusión, ¿sí?, una declaración de inclusión, así como teníamos IOStream para lo que era manejo de teclado y pantalla. Ahora, para el uso de la librería matemática vamos a incluir CMAT. Esto nos va a permitir usar las funciones matemáticas. ¿Cómo vamos a resolver ahora el problema? Fíjense que ahora, donde tenemos nota entera, lo que vamos a hacer es simplemente llamar a una función. El nombre de la función en este caso es round, por redondear. Luego van a venir paréntesis, vamos a abrirlo y vamos a cerrarlo, y vamos a poner dentro de los paréntesis, ¿sí?, lo que sería el argumento de esta función, el valor que en este caso estamos pasando, que es el de la nota decimal. ¿Qué va a hacer la función round? Lo que nos va a hacer es va a redondear el valor decimal al entero más cercano. Por lo tanto, si estamos en un valor menor a 0.5, lo va a redondear al entero inferior, y si estamos en un valor desde 0.5 o mayor, lo va a redondear al entero mayor, que es exactamente lo que estamos necesitando. Bien, si corremos este programa, lo vamos a compilar, veamos que simplemente que obtenemos el mismo resultado que antes, ¿sí? Si ponemos 40, 60, sabemos que eso obtiene un 6, y hagamos ahora un caso de, por ejemplo, 60 y 80, y ahí llegamos, por ejemplo, al 9. Fíjense cómo toda una expresión que fue bastante compleja de construir a través del uso de operaciones, en este caso la pudimos simplificar utilizando una función matemática. Finalmente, en este ejercicio me gustaría introducir nuevamente los operadores tanto relacionales como lógicos, para mostrarles el caso de poder asignarle a la nota una escala conceptual. Las notas tienen una escala numérica y también una escala conceptual. Por ejemplo, 6 es bueno, lo cual podríamos representar con una B mayúscula. 7 y 8, ambos tienen la misma escala conceptual, que es muy bueno, la cual la podemos representar con la letra M. 9 tiene la escala conceptual distinguido y 10 sobresaliente. También hemos puesto acá entonces la letra con que vamos a representar B, M, D y S,
y el código ASCII que vamos a utilizar para luego poder calcular cuál es el concepto que hemos obtenido con la nota. Por lo tanto, en nuestro programa ahora vamos a introducir una variable que va a ser de tipo char, que vamos a llamar concepto, donde queremos calcular, ¿sí?, cuál es la letra que corresponde a la escala conceptual. Tenemos entonces el cálculo de la nota entera, ¿sí?, lo cual lo hacemos a través de la función round, y ahora deberíamos calcular el concepto. ¿Cómo vamos a hacer para calcular el concepto? Bien, vamos a utilizar un esquema parecido al que hicimos en el anterior video, introduciendo también un nuevo operador relacional que es la igualdad. Más allá de mayor, menor, tanto mayor o igual o menor o igual, tenemos la posibilidad de tener la igualdad, el cual se representa con un doble símbolo de igual. Fíjense que este es un operador diferente a la asignación. Realmente acá estamos hablando de igualdad, mientras que cuando usamos un solo símbolo es la asignación. Y también existe el operador, la desigualdad, el cual se utiliza poniendo un punto exclamativo adelante de la igualdad. Pero en este caso vamos a trabajar con la igualdad. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos hacer? Veamos la primera expresión. Quisiéramos decir que en el caso que la nota entera que hemos calculado, utilizando en este caso la función round, sea igual a 6, eso en el caso que nota entera sea 6, esta expresión va a dar verdadero, lo cual va a generar un 1, y en ese caso nos gustaría que este 1 lo vamos a multiplicar por 66 y de esa manera vamos a obtener, ¿sí?, el valor entero 66 que almacenado en nuestra variable carácter concepto corresponderá a la B en la escala conceptual significa bueno. Ahora bien, vayamos a analizar el caso de 7 y 8. Tenemos dos valores los cuales les corresponde la misma valor conceptual, que en este caso es muy bueno. ¿Cómo podríamos hacer entonces para expresar esto? Bueno, sabemos que el código M por muy bueno va a ser 77 y lo que vamos a escribir en esta expresión es que existen dos posibilidades, ¿sí?, para obtener en este caso un muy bueno. Me puedo sacar un 7 o me puedo sacar un 8. Por lo tanto, voy a poner que existe el primer caso, que es que la nota entera corresponda o sea igual a 7, y un segundo caso, que la nota entera sea igual a 8. En ese caso voy a utilizar ahora el operador lógico OR, la disyunción, el cual me dice que basta que una de las dos condiciones sea verdadera, el resultado de toda esta expresión será verdadero. Y efectivamente basta que me saque 7 u 8, que entonces en este caso me corresponde el concepto de muy bueno, en este caso 77. Para el resto de las escalas, fijémonos que 9 le corresponde entonces la letra D y a 10 la letra S y tenemos los caracteres, por lo tanto tenemos también la expresión para esos casos, ¿sí? En este caso no haría falta considerar más de un caso, ya que a cada nota le corresponde un solo carácter. Bien, entonces ahora además de mostrar la nota entera, en vez de mostrar la nota decimal, podríamos mostrar, ¿sí?, en nuestra salida de pantalla el concepto, ¿sí?, que hemos calculado. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Probemos entonces el caso de mínima, que es 40-60, y en ese caso nos dice que, bueno, hemos promocionado con una nota 6 y en la escala conceptual eso corresponde a un bueno. ¿Qué pasa si teníamos 50 puntos de evaluaciones conceptuales y 60 de especificación algorítmica? En ese caso sabemos que la nota es un 7 y esto corresponde a muy bueno. Ahora bien, si vamos con 60 puntos en las evaluaciones conceptuales y 60 en la especificación algorítmica, vemos que esto corresponde a 8 y este es el caso donde también a nivel conceptual se obtiene la misma calificación, que es de muy bueno. Finalmente podemos ver el caso de 9, que puede ser este, donde hemos obtenido la D de distinguido, y finalmente el caso de una nota 10, donde se obtiene la escala sobresaliente. Por lo tanto, en esta expresión hemos utilizado
operadores nuevos relacionales en el caso de la igualdad y el operador de disyunción OR para considerar más de un caso. Con esto termina el video.